Bueno, yo sobre la evolución en el corto plazo de ningún activo me pronuncio. O sea, es decir, que si el euro está cayendo, pues estará cayendo. Es decir, que los movimientos en el corto plazo no me pronuncio porque yo no soy un analista técnico, me explico. Entonces, todo lo que le dijera, pues sería mentirle o acertar, por casualidad. Bien, vamos a ver. El gran problema que tenemos con el Banco Central, me va a permitir usted que haga una perífrasis para responderle, es que nos hemos encontrado por primera vez con un Banco Central que se niega a actuar como prestamista en última instancia. Ese es el problema. Es decir, vamos a ver, en el sistema bancario que tenemos, ¿no?, cuando un banco tiene sus activos valen más que sus pasivos, pero tiene una retirada importante de pasivos y entonces tiene que liquidar rápidamente los activos, ¿no?, para evitar que esos activos se malvendan, llega el Banco Central y le presta el dinero, le anticipa el dinero. Cuando eso ya no es suficiente, entonces, es decir, ya los activos terminan cayendo por debajo del valor de los depósitos y, por lo tanto, el patrimonio neto del banco es negativo y hay que liquidarlo, entra el Fondo de Garantía de Depósitos. Son los dos mecanismos, básicamente. El Banco Central le pone la liquidez para que usted no tenga que malvender y aguante la racha, y cuando usted ya da lo mismo que malvenda que no, porque sus activos liquidados no darían para pagar, pues entra el Fondo de Garantía de Depósitos. El Banco Central Europeo pues tiene una actuación extraña, porque tal vez por ese control alemán no actúa como debiera actuar un banco central al uso. Yo no defiendo este sistema bancario, o sea, soy muy crítico con él, pero oiga, si lo monta, móntelo con todas sus consecuencias, ¿no? O sea, un sistema de emisión de moneda sin respaldo, tiene que haber un banco central que respalde a los bancos, si no, no funciona. Claro, finalmente yo creo que el Banco Central va a inyectar la liquidez, la va a inyectar. ¿Por qué creo que la va a inyectar? Bueno, pues porque en este sistema absurdo de liberalismo soft, ¿no?, que tenemos, o de libertad de mercado a ratos, lo que no se va a permitir es que las entidades, algunas entidades o algunos estados, tuvieran que llegar a hacer quitas o pedir quitas a sus acreedores. O dicho de otra manera, la política de la señora Merkel, que puede parecerles a algunos razonable o que es austera, tal cual, pues adolece de una cosa, y es que, mire usted, si usted aplica mercado de verdad, a veces los acreedores no cobran. Y los acreedores son alemanes. ¿Me explico? O sea, y yo que, por ejemplo, que soy muy partidario de las soluciones de estas de mercado así a lo bruto y tal, sin anestesia, pues oiga, pues a lo mejor tienen que cerrar entidades, que liquidar activos, que no recibir apoyo del Banco Central Europeo, porque eso, no hay cosa más peligrosa que un Banco Central, no lo duden. Es un instrumento del diablo. Bueno, lo que tendría que hacer el Banco Central es dejar de meter liquidez, dejar caer a los bancos que tengan que caer, oiga, y si los acreedores no pueden cobrar, que no cobren. Los depósitos, más o menos, estaban garantizados, aunque parecía mentira. Con el activo de los bancos, los depositantes normalmente cobrarían, y si no está el fondo de garantía. Pero, oiga, otro tipo de acreedores, subordinados, tenedores de bonos, etcétera, pues que no cobren. Pero como yo no creo que queramos llegar a eso, porque nos gusta el mercado asimétrico, o no nos damos cuenta de que en el mercado a veces los riesgos se concretan, o dicho de otra manera, oiga, si toda la teoría del mercado es que uno asume riesgos y por eso le pagan un interés, también tiene que darse cuenta uno de que a veces los riesgos se concretan y se producen los impagos y las inversiones salen mal. Entonces, si no estamos dispuestos a aplicar el mercado hasta sus últimas consecuencias a los bonistas alemanes, pues entonces finalmente no habrá más solución que el Banco Central afloje la mosca, meta liquidez, y si esas son las expectativas, pues lógicamente el euro se tiene que depreciar. O sea que yo en el largo plazo sí creo en una depreciación del euro, igual que creo en una depreciación
apreciación del euro respecto del oro y del euro respecto del dólar. Del dólar respecto del oro también. Las monedas las veo, todas las monedas las veo bajistas respecto del oro, ¿no? Y el euro bajista respecto del dólar. Bueno, lo de que el oro ahora tiene un mejor tratamiento a efectos de recursos propios en Basilea III, ya tenía un tratamiento extraño, ¿no? En Basilea II como riesgo de cambio, ¿no? Porque resultaba que como riesgo de cambio era una moneda, pero era la única moneda que se consideraba descorrelacionada respecto de todas las demás. Es decir, se permitía la compensación de riesgo entre monedas, pero no se permitía con el oro. Lo que demostraba que ya Basilea II se daba cuenta del gran valor que tenía el oro, puesto que su consumo de recursos propios por riesgo de cambio era al margen del resto de divisas. Pero el tema de volver a un patrón, yo no lo sé, pero sí me gustaría aprovechar tu pregunta para meter una cosa. ¿Por qué soy partidario de un patrón? Yo no soy partidario ni del oro ni de la plata. Soy partidario de un patrón. Es decir, soy partidario de que cuando un banco me da un billete, yo pueda ir al banco y que me dé algo que yo pueda consumir. ¿Me he explicado? O sea, me da lo mismo que me dé oro o plata, que el patrón, el respaldo, sean barriles de petróleo, ¿me explico? O cereal. O sea, el billete de banco es muy cómodo y los sistemas electrónicos de anotación en cuentas son muy cómodos, pero lo que me interesa es que sean cambiables por algo que en sí mismo tenga uso. ¿De acuerdo? Y que al otro le cueste hacerlo. Claro. Es decir, oiga, usted me quiere dar lo que quiera. O sea, de hecho, fijémonos que hay submonedas, ¿no? Vamos a imaginar, hay submonedas en un territorio. Por ejemplo, el Corte Inglés, que es una institución pues, bastante respetada en España. Cuando compras dinero del Corte Inglés, estás comprando algo que sirve de medio de pago. ¿Se ve? Yo podría darlo y la gente me lo aceptaría. ¿Por qué me lo acepta? Pues porque, a diferencia del Banco Central Europeo, cuando yo voy al Corte Inglés, puedo redimir el billete por algo que puedo consumir y, sobre todo, algo que al otro no le es gratis. Por lo tanto, no puede emitir todos los billetes. ¿Me explico, no? Lo que me da la mercancía le cuesta. En cambio, cuando voy al Banco Central Europeo con un billete de 50 euros, me da 2 de 20 y 1 de 10. Operación que puedo repetir al día siguiente y me daría 10 de 5. ¿Me explico? O sea, esa es la defensa del patrón. No es el oro porque adoremos al becerro de oro, no es la plata no, porque somos lunáticos. No. Es que un billete, para el que lo emite, tiene que ser deuda, canjeable por algo que tiene uso para mí, algún uso, alguna aplicación, y el oro y la plata la tienen, aparte de ser medio de pago generalmente aceptado. Y dos, ¿de acuerdo? Algo que al otro le cuesta, que no hace de la nada. Esa es la defensa del patrón oro. O sea, es decir, el patrón, me da lo mismo el patrón, es decir, de exigir un respaldo a la emisión de billetes de bancarios. ¿Volver al patrón oro? Pues no lo sé, yo no lo veo. Yo no lo veo. Como antes hablábamos del hermano Lobo, el hermano Lobo tenía al final una serie de 7 preguntas. No sé, ¿te acuerdas, no, Francisco? 7 preguntas. Tal cual. Y la última pregunta siempre tenía intencionalidad política. Siempre. Entonces la última pregunta es, ¿y para cuándo la democracia? ¿O para cuándo la amnistía? ¿O para cuándo habrá territorios que se puedan autogobernar dentro del Estado? Son preguntas, ¿no? Y decía siempre hermano Lobo, el año que viene. Pues lo mismo, es decir, me puedes hacer esta pregunta todos los años y te responderé como el hermano Lobo. O sea, yo personalmente no veo la vuelta al patrón oro porque los Estados no están dispuestos a asumir esa limitación que les supone.